Bienvenidos a Hablemos de Mobile Marketing, el podcast de Rocket Lab, un espacio donde compartiremos sugerencias, estrategias y aprendizajes para aplicar en campañas de marketing reales. Selecciona el botón seguir para enterarte de los nuevos episodios. Les saludamos desde las oficinas de Rocket Lab, en donde grabamos los episodios de Hablemos de Mobile Marketing, y en esta ocasión me acompaña Abdala Pineda. Él es Head of Growth de FinTech en Digital FEMSA. Les voy a contar quién es él. Bueno, Abdala cuenta con más de una década de experiencia estratégica y liderazgo enfocado en el crecimiento, incluyendo 6 años dedicados al desarrollo y crecimiento de productos FinTech. Abdala es reconocido por su aguda percepción analítica, pensamiento sistemático y mentalidad pragmática. Desde sus inicios en el marketing y la comunicación en una de las empresas más emblemáticas del mundo, Coca-Cola, hasta su amor por la tecnología, los datos y el alto rendimiento en línea, ha demostrado una habilidad única para enamorarse de los desafíos y convertirlos en oportunidades. En 2017 aceptó la invitación de Ricardo Suárez para adentrarse en el sector fintech y contribuir así al crecimiento de Mivo, una de las wallets pioneras en México. Después de que Mivo fuera adquirido por Fondeadora, continuó liderando el equipo de Growth para finalmente tomar las riendas de marketing y Growth en Spin by Oxxo, la apuesta fintech de FEMSA. Abdala, bienvenido, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Qué bueno, me da gusto tenerte por acá. Me gustaría que nos definieras muy desde tu perspectiva, desde cómo lo has vivido, qué es growth para ti, y sobre todo lo que no quiero es que caigamos en una definición de ChatGPT ni mucho menos, sino cómo lo has vivido tú, qué es growth, cómo definirías esto. Vale, pues es interesante porque me parece que growth es este término como abstracto que ha ido como ganando fuerza a lo largo del tiempo, o recientemente, como especialmente en temas como de tecnología, ¿no? Y es bien común que la gente piense o haga esta relación uno a uno entre growth y marketing, y asumimos que growth es marketing, y la realidad es que para mí no lo es. O sea, growth no es un área en específico, sino growth se vuelve este hilo conductor que existe en el medio entre tus áreas de marketing, operaciones, producto, datos, estrategia, servicio al cliente. O sea, esencialmente las diferentes áreas de tu negocio, lo que las une y lo que realmente aprovecha las diferentes palancas que tienes en cada una de esas áreas es lo que por lo menos para mí es growth. Y es por eso que para mí es bien importante que no enclaustren a growth solamente en un aspecto de las cosas o como un área, específicamente como marketing. Sí. Porque el ver las cosas desde una sola arista no te permite realmente entender, y digo, ahorita vamos a platicar de ello, pero no te permite entender cuál es toda esta combinación de variables que construyen esta ecuación, que son las palancas que a final de cuentas tienes que mover para buscar ese crecimiento que estás persiguiendo, ¿no? Entonces, de nuevo, no es una cosa, sino es una serie de iniciativas estratégicas que te permiten unir las fortalezas de tus diferentes áreas de negocio. De varias áreas. ¿Y cómo definirías el rol? O sea, ¿qué objetivos tiene Growth y cuál es su rol dentro de la compañía, dentro del negocio? Depende, y de la misma manera como no lo puedes enclaustrar en una sola área, por así decirlo, una sola área funcional. Los growth, el rol o los objetivos de growth también dependen de organización en organización, ¿no? Al final tú tienes diferentes como aristas con las cuales le puedes pegar al crecimiento. Tienes temas de adquisición, tienes temas de retención / producto, tienes la parte como de brand, tienes la parte de external affairs, PR, tienes toda la parte como de analytics, la parte como de gestión de usuarios, lifecycle, etcétera. Entonces depende mucho la etapa de la organización y el foco general de la organización para definir cómo es que el equipo de growth de alguna manera se adapta y modula de acuerdo a esa necesidad y trabaja hacia buscar impactar ese objetivo, ¿no? Lo que te podría decir en términos resumidos es el objetivo de growth en la mayoría de las ocasiones debería ser tu mismo objetivo North Star Metric. Si tu organización tiene un North Star Metric que tiene que ver con aumentar el porcentaje de retención o un North Star Metric que hable de usuarios transaccionando de manera semanal, esa debería ser la métrica principal del equipo de growth. Y entonces tú, junto con tu equipo, buscar las maneras en las cuales mueves diferentes palancas de negocio para inevitablemente impactar esa métrica y hacerla crecer. De acuerdo. ¿Puedes contarnos sobre la ecuación de negocio? ¿Qué significa? Una vez que entro en el mundo de fintech con Wix en 2017, entro con un rol que tenía que ver más con revenue, ¿no? O sea, entro como Chief Revenue Officer a construir esta plataforma de fintech.
Y ahí me doy cuenta, me acuerdo que cuando entré, Ricardo, el que era mi jefe, me dijo, oye, a ver, vienes a hacer esto no es lo tuyo es marketing, pero creo que vas a poder y que te va a ayudar como mucho a redondear el entendimiento del negocio, ¿no? Y en efecto, o sea, al final me tocaba entender desde arriba hasta abajo dónde es donde hacía sentido que yo invirtiera el dinero de acuerdo al revenue que me generaba un usuario en diferentes contextos e interactuando con diferentes partes de mi producto, ¿no? Ahí es donde me cayó el 20 y empecé a entender que no lo puedes ver solamente desde un ángulo, por decirte algo, ¿no? O sea, al final yo lo que tengo que hacer es reducir mi churn, ¿no? Nos pasa seguido con equipos de marketing, ¿no? Reduzcan el churn. Y puedes regalar dinero, que es la fácil, ¿no? Un incentivo, vuelve con nosotros, cupón de 50 pesos, la madre. O puedes entender a profundidad por qué es que el churn ocurre, ¿no? Y entonces te das cuenta, me acuerdo mucho en ese momento, te dabas cuenta que había una correlación bastante directa en el churn con aquellos usuarios que no tenían una buena interacción con el área de servicio al cliente, ¿no? De Customer Happiness. Entonces me acuerdo perfecto que decías, bueno, entonces, ¿qué hago con mi bolsita de dinero? ¿Lo regalo o mejor busco un sistema de incentivos sobre mi equipo de Customer Happiness para asegurarme que cumplan, o sea, que den un buen servicio y que a cambio de ese buen servicio la experiencia del usuario mejore y por ende, pues reduzco este porcentaje de usuarios que hoy por hoy me están abandonando por una carencia en ese espacio, ¿no? Pues en una empresa mucho más grande tienes un área de finanzas que te dice, oye, a ver, por ahí no vayas, por ahí aguantas, te está pasando como los costos y así. En una startup chiquita, pues te toca ponerte diferentes sombreros, ¿no? Entonces me tocaba de alguna manera ponerme ese sombrero en ese momento y decir, ¿cómo hago para que esto no se me salga de control? Para que por más que yo lo incentive y reduzca el churn, a la larga no sea algo que no pueda yo escalar hacia adelante, hacia arriba, ¿no? Así es. Y ahí es donde realmente me empecé a dar cuenta. Ahí es más bien donde empecé a hacer growth. Antes de Wix, muy buen performance marketer, pero lejos de hacer growth. Fue hasta que no entendí este concepto entero que ya empecé a mover diferentes variables. Y ahí fue cuando empecé a formar este pensamiento o este entendimiento de growth como una ecuación, ¿no? Como una ecuación donde me recuerda a mis clases de modelos de optimización, donde tenías del lado izquierdo tu variable Z, que es la variable que quieres maximizar, y del lado derecho tienes como la ecuación construida por las variables que describen las diferentes áreas y complejidades de tu negocio, ¿no? Y el chiste es que muchas veces esas variables las puedes deconstruir en variables más pequeñas, so on and so forth hacia abajo. Y entonces es que la chamba de los equipos de growth, por lo menos a mi perspectiva, se resume en tratar de entender esa ecuación, entender la mayor cantidad de variables en esa ecuación, cómo están construidas por medio de estas subvariables y cómo es que entonces al final aprendes qué subir y qué bajar para buscar llegar como a tu resultado final, ¿no? Es interesante porque me llevé este pensamiento de la ecuación varios años. Justo cuando di esa plática, pues seguía con este pensamiento de la ecuación de growth, la ecuación de growth. Y después me di cuenta que hay un modelo mental que es esencialmente eso, que tiene un nombre y que lleva años existiendo, pero que yo no sabía que existía, ¿no? Y es este concepto de First Principles Thinking, que no sé si lo han escuchado. Hace poquito. Cuéntanos. Cuéntanos. Dice este concepto de First Principles Thinking es que tú puedes entender todo a partir de esos principios fundamentales. Si tú logras deconstruir un concepto a esos principios fundamentales, entonces lo puedes reconstruir de nuevo a partir de esos principios y entender cuáles son esas partes que tienes que ir ajustando, ¿no? Entonces hoy por hoy tenemos, digamos, una botella y esta la puedes deconstruir en 3 principios, ¿no? Es el vessel, el empaque que contiene el líquido, que es tu segundo principio, y un objeto que impide que este líquido se vacíe para que tú lo puedas transportar, que es la tapa, ¿no? Entonces, una vez que tú entiendes esto, tú podrías esencialmente resolver los problemas. O sea, si lo que tú quieres hacer es tener un recipiente para transportar agua, puede ser una botella, pero mañana puede ser un topper, ¿no? Pero pasado mañana puede ser cualquier cosa que te permita dar un volumen definido para que el líquido exista y algo que impida que ese líquido se salga. A final de cuentas eso es la ecuación de growth. Es cómo entiendo a nivel principios fundamentales mi negocio, su operación, y lo desagrego. No siempre puedes llegar. Entonces, sobre la marcha y sobre el día a día es que tú vas entendiendo cada vez más y más a profundidad de esas partes de la ecuación para eventualmente llegar a un estado donde realmente caigas en esos principios fundamentales, ¿no? Y una vez que los tienes, pues ya empiezas a iterar. Sí, de acuerdo. Sí, y creo que lo que tú mencionaste al principio, o sea, me resuena bastante en el sentido de que uno piensa
generalmente se piensa growth, listo, más pauta en marketing o demos más descuentos, pero no. La ecuación que tú ponías de ejemplo, me acuerdo en esa charla, o sea, se componía también de producto, pero también de tecnología, pero también de operaciones y una parte también de marketing. Y es eso que tú dices, como se compone de varias partes. Si tú vas moviendo todas esas variables, es como vas maximizando el objetivo que tú tengas, que puedes llamarlo, no sé, profit o más usuarios nuevos o lo que sea. Adquisición, revenue, retención, lo que sea. Sí. Y hagamos como que me gustaría hacer tipo un zoom a marketing dentro de esa ecuación en growth. O sea, ¿qué variables compone marketing en esta ecuación? Por ejemplo, marketing puede ser responsable de la parte de la adquisición, por decirte algo, y esa adquisición se puede a su vez dividir en dos, ¿no? Que es la adquisición pagada y la adquisición orgánica, ¿no? En el caso de la adquisición pagada la puedes volver a partir entre la adquisición por cada uno de los diferentes canales. A su vez, cada uno de los canales tiene campañas, cada una de las campañas tiene ¿cómo se dice? Ad sets, y cada ad set tiene ads, y cada ads tiene creativos, y cada creativo tiene un copy, so on and so forth, ¿no? Okay. Entonces, pero bueno, regresando al concepto de marketing, tú lo puedes entender como lo que es adquisición, la parte como de adquisición, la parte como de la marca, que también la puedes dividir. Una cosa es tu marca, tu brand, de tu comunicación tiene que ver con los comms, ¿no? Esencialmente cómo lo comunicas, cómo eres asertivo en tu comunicación, pero mantienes al mismo tiempo un lenguaje coloquial para que tu usuario final te entienda. O sea, al final el usuario, me acuerdo que hace poquito hace ya un par de años, leí como un ejemplo de unas barritas de proteína, ¿no? Uh-huh. Que tenemos todas estas barritas de proteína que hablan de esta barrita de proteína es la barrita sin triglicéridos ni grasas monosaturadas, no sé qué. Esta barrita de proteína es orgánica, vegetal, sin gluten, no sé qué otra cosa. Esta barrita es, no sé, ya sabes, todas esas cosas que vemos todo el tiempo como comunicar en ese tipo de productos. Y me acuerdo que leía que alguien decía al final, lo que acabé haciendo para esta barrita es, me metí a foros y, por ejemplo, a Reddit, al foro de bodybuilding y así, y leía lo que la gente opinaba de las barritas y me di cuenta que la manera de marketear esta barrita no era decir que mi barrita no tenía grasas trans, ni gluten, ni triglicéridos, ni no sé qué, porque la gente no se levanta en las mañanas y dice, me urge una barrita que no tenga triglicéridos, ¿no? Ajá. Lo que se dio cuenta es que la gente se quejaba porque las barras de proteína sabían a gis. Entonces, en lugar de estar hablando que es la barrita sin triglicéridos, es la barrita que no sabe a gis. ¿Qué me va a vender mejor hacia adelante? A mi perspectiva es esta barrita que no sabe a gis que el otro del resto de cosas que al final no conectan conmigo, ¿no? Entonces, regresando a la ecuación de marketing, tienes no solamente la construcción de marca, tu posicionamiento y cómo es que desarrollas ese brand equity, sino a la vez la parte de la comunicación que se mantiene en tono de marca, pero que logra comunicar correctamente en el lenguaje final del usuario, ¿no? Otra parte que tienes es todo esto que tiene que ver con como external affairs, toda la parte como de alianzas, ¿no? Muchas veces en marketing anidamos esa parte. ¿Cómo hago alianzas? Que las alianzas pueden ir de dos maneras, me parece. Por un lado es alianzas, bueno, partiendo a first principles, tus alianzas las puedes abrir entre alianzas que se enfocan en adquisición, y es donde hago un partnership donde a todas las personas que hoy por hoy abren una cuenta con X empresa, les ofrezco una cuenta de X otra empresa, ¿no? O logro una alianza donde una vez al mes le comunican a la base de usuarios de un gimnasio, un newsletter donde los invitas a que adquieran X producto. Es una alianza como de adquisición, pero también tienes estas alianzas que hablan más de uso. Y me parece que es importante hacer esa división porque, de nuevo, depende de la etapa de tu negocio. Estás más enfocado en adquisición, estás más enfocado en uso. Siendo una alianza de uso, él utiliza, en el caso de Spoon by Oxxo, tu tarjeta para pagar en Oxxo y recibe 3 puntos premia por cada 10 pesos que tú gastas, por decirte algo, ¿no? Entonces tienes esa parte de alianzas y que construye una parte de la variable de external affairs, y tienes todo lo otro que tiene que ver con PR. Que en PR también tienes pues muchas palancas interesantes que puedes jalar y que puedes como desagregar. Por un lado es pues mantener una buena relación con medios, la parte de las entrevistas, la parte de hacer como todas esas relaciones públicas, pero por otro lado tienes también una palanca bien interesante que puedes jalar con PR para lograr como crecimiento.
si entiendes a nivel como estos first principles, qué es lo que un reportero hoy por hoy quiere lograr, ¿no? Entonces, un reportero, más que pedirte, o sea, una nota y querer sacarte como en su revista, en su periódico, en su medio, lo que el reportero quiere lograr a final de cuentas es cumplir con su chamba. Y cumplir con su chamba es tener información relevante que la gente quiera leer, porque al final el medio es tan poderoso como el número de personas que lo lee, o que lo sigue, que lo observa, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hay ahí plays interesantes donde muchas veces las organizaciones tienen mucha data que es first party data. O sea, no es... La gente dice que 7 de cada 10 gatos prefieren Whiskas, esas cosas, sino es first party data que yo tengo. 66% de mis usuarios con gatos compran... Voy a decirte algo, ¿no? Entonces, ahí tienes como un pool de valor bien, bien grande que si tú te dedicas a... O sea, si yo agarro esa información y hago un estudio con mi equipo, con Analytics, ¿no? Dame información de aquí, armo un excerpt, luego puedo tomar como ese resumen con esos bullets y esa información, siempre y cuando es información que puedo compartir, y puedo buscar diferentes medios y decirle, oye, por si te interesa, aquí hay una nota interesante. Sí. Y eso se vuelve a su vez como súper valioso para los medios, porque al final les hiciste su chamba, les hiciste la investigación, le estás dando información de un first party, no la tienen que sacar de un estudio que N número de medios adicionales va a tener. Sí. Y te da esta posibilidad de decir, tal como lo dice Adala, Head de Growth de tal porcentaje de los usuarios hacen eso. Entonces ese, por ejemplo, es una palanca bien interesante que puedes jalar desde el lado del PR, ¿no? De acuerdo. Habiendo dicho eso, creo que hay... Pues está también la parte que tiene mucho que ver con product marketing, que ahí es donde ya empiezas como a overlapearte mucho con los equipos de producto y ya empiezan estos debates de si el product marketing debe existir en producto, en marketing, por aparte, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué opinas tú? ¿En dónde debe estar? Yo creo que es relativo. O sea, si me... Es que últimamente estoy más en este pensamiento de que deberíamos trabajar como en estas estructuras matriciales. Sí, sí. Donde das suficiente autonomía y donde das como estos recursos multidisciplinarios a diferentes equipos para poder operar. Entonces, bajo ese estado, yo te diría pues que en marketing como área de servicio no hace tanto sentido que exista, más bien debería ser un área que se anida en diferentes lugares, y bajo ese concepto, pues product marketing chance debería caer dentro del producto, pero... yo creo que estoy más del otro lado. O sea, sí, a favor de matricial, y que opere también de forma bastante independiente, pero siempre bajo el mismo hilo conductor de la forma en la que cuentas la historia, mismo como, sí, un poco para como proteger la marca y cómo cuentas o sea, entonces esto que tú mencionas de la ecuación, que es como más un mindset, por así decirlo. O sea, ¿cómo recomiendas tú empezar a tener como mindset dentro de las organizaciones? O sea, ¿qué es lo que tiene que pasar para empezar a operar bajo ese modelo mental? Mira, creo que lo primero que hay que hacer es dar un pasito para atrás, que eso a muchos nos cuesta. En el día a día la operación te acaba ganando, ¿no? Entonces en el día a día tú tienes objetivos que cumplir, números que lograr, etcétera, etcétera. Entonces es común que te enganches en esa operación del día a día y te dé esta como visión de túnel, ¿no? O sea, como no sé si han visto a los caballos que luego les ponen como unas cosas en los ojos para que solo vean hacia el frente y no se espanten. Eso nos pasa en el día a día cuando nos clavamos mucho como en la ejecución y en la operación, ¿no? Y es entendible porque pues al final hay objetivos que se cumplen y sobre esos nos miden, etcétera, etcétera. Pero creo que el primer paso es romper con ese estigma que todos traemos y poder dar ese pasito para atrás y decir, ok, a ver, tan buenos estos objetivos, está buena mi ejecución, pero un pasito para atrás, ¿qué está pasando? O sea, ¿por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? ¿Qué es lo que quiero lograr? Y justo ahorita que antes de empezar esto que te preguntaba, ¿qué queremos lograr de esta conversación? Entonces lo mismo, doy ese pasito para atrás y digo, bueno, que todas estas 10 entregables que tengo que hacer de aquí a que acabe el mes, ¿qué es lo que quieren lograr? ¿No? Y a partir de ese qué es lo que quieren lograr, empezar a profundizar y por qué quiero lograr eso, ¿no? Y por qué ya que entiendo por qué quiero lograr eso, entonces es cómo puedo lograr eso. Y ahí es donde la cosa se pone interesante, porque en el cómo es donde ya se te empiezan a abrir diferentes maneras, ¿no? Sí. Por ahí hay otra metodología que también, o modelo mental que también me ayuda mucho en mi día a día, que es como este concepto de los job to be done. Uh-huh. ¿No? Al final, ¿cuál es el job que quiero lograr? Porque al final, para cumplir ese job, tengo N número diferente de alternativas que puedo contratar
para resolverlo, ¿no? Entonces, regresando a tu pregunta, dar ese pasito para atrás, empezar a cuestionarnos. La gente no se pregunta. La gente no hace suficientes preguntas. Es verdad. Yo soy súper preguntona, la verdad. Peco de preguntona cuando estoy en el trabajo. Pero sí, hay que entender de dónde está viniendo el request. Yo siento que pasan directo al... Hay que hacer esto, pero ¿por qué? O sea, ¿qué queremos? Lo que tú dices, ¿qué queremos lograr? En general, ¿no? No hacemos suficientes preguntas. O nos vamos con la primera respuesta que encontramos. Sí. Y ahí de repente es donde después platicamos, pero puedes caer en estos falsos positivos por querer agarrarme de la primera respuesta. Justo te iba a preguntar sobre eso. Tú contabas en esa charla que entre más entiendas esa ecuación de negocio, menos vas a caer en esos falsos positivos. Entonces te quería preguntar, o sea, ¿qué son los falsos positivos y cómo evitar caer en ellos? De nuevo, es una palabra o es un concepto que suena como muy rimbombante, sí, pero sí, no es otra cosa más que un resultado positivo que es falso, ¿no? Así como hay falsos positivos, hay falsos negativos. Estaba viendo como una matriz y te decía, a ver, el falso positivo lo puedes entender como si yo tengo una botella de agua y mi proyecto o mi ejecución o mi análisis me dice que yo no tengo una botella de agua en la mano, entonces es un falso positivo porque yo puedo validar que sí la tengo. Así de sencillo, así de fácil, ¿no? Si yo no tengo una botella de agua en la mano y mi análisis me dice que sí tengo una botella de agua en la mano, entonces simplemente es un falso negativo. Ok. ¿Sí me explico? O sea, no es... si lo puedes poner en un ejemplo, no sé, en fintech. O sea, por ejemplo, un falso positivo en un nivel macro que yo viví es pensar que yo estaba generando... Siendo full transparente, pensar que yo estaba generando valor para la organización con una estrategia de adquisición en referidos que tenía en Fondeador en su momento, ¿no? Era una estrategia como súper agresiva donde empezando a medir y empezando a lanzar, teníamos en esa época Protect 360 de AppsFlyer para defendernos del fraude. Entonces en mi cabeza era, pues con Pename Ochoa, ¿no? En tu portería que ningún gol pasa. Entonces dije, bueno, ya con Protect 360... tengo el santito que me cuida, véngase, los afiliados que quieran entrar, a mí no me hacen fraude, listo, ¿no? Entonces lo empezamos a trabajar de esa manera y nos dimos cuenta que lográbamos traer no solamente un volumen, sino también volumen a un costo bien, bien bajito. Okay. Entonces dije, ya encontré la beta de la oportunidad. Ya resolviste la ecuación. Vámonos, exacto. Y pum. Y por varios meses estuvimos como invirtiendo una gran parte de nuestro presupuesto en crecer usuarios a costos muy bajitos con un mix de canales dentro de los cuales los afiliados formaban una parte como bien relevante. Y todo esto con CACs que eran hiper competitivos. Y no fue hasta después que seguimos rascando y profundizando en los resultados que nos dimos cuenta que era un falso positivo el pensar que esta estrategia era beneficiosa para la organización, porque si bien nos estaban generando la adquisición con los números que nos pedían, incluso más, con un costo a los números que nos pedían o incluso menor, yo pensaba eso, digamos, bueno, démosle, que estamos generando el valor que nos están pidiendo. Pero ya sobre la marcha nos dimos cuenta que a la larga eran usuarios con muy poquito product market fit, entonces inevitablemente se me iban muy rápido, pam, y entonces en lugar de generar yo valor a la organización, en lugar de buscar este multiplicador de valor para la organización, lo estaba quemando guiándome por un insight que al final terminó no siendo tan positivo como yo pensaba. Y tiene mucho que ver con el querer hacer todo a la vez, ¿no? Querer comerte todas las variables a la vez que luego te piden, ¿no? Haz esto y crece esto y más barato y más volumen y más calidad y tal. Era la pregunta que yo tenía para ti, o sea, ¿cómo te ha sido tu experiencia? Que a mí también me ha tocado de repente que quieren mover o te piden mover o maximizar un montón de variables al mismo tiempo. O sea, quieren también acelerar la cantidad de usuarios nuevos, o sea, a la parte de adquisición, pero también estamos enfocándonos en profit, pero también, y órale, todo al mismo tiempo. O sea, ¿qué opinas? ¿Cuál es tu percepción acerca de esto? Lo mismo pasa cuando nos piden que nos enfoquemos en volumen de usuarios. Quiero muchos usuarios, pero al costo más bajo y con la mejor calidad. Entonces, es físicamente imposible, bajo condiciones estándar, yo poder subir ambas. Si lo que me pides es calidad y volumen de usuarios, el que me va a acabar taking el hit es el costo por usuario. O sea, si quieres que yo adquiera un volumen enorme de usuarios de mucha calidad,
me va a salir en una la nota porque voy a tener que estar pautando agresivamente con CPAs bien altos a eventos bien profundos para traerme un usuario que tenga la calidad que estoy buscando. Y si lo que necesito es maximizarlo y traer miles y miles de esos usuarios, prepárate para gastar cientos de miles de pesos, ¿no? Por un lado. Sí. Si me estás pidiendo que me enfoque en el CAC y en la calidad, por ejemplo, también se puede, pero entonces no puedo enfocarme en volumen. Porque entonces, si yo solamente tengo 10 pesos para gastar por cada usuario de altísima calidad, voy a tener que handpick them. Probablemente voy a tener que ir uno a uno, casa por casa, con posibles usuarios, venderles la idea y solamente aquellos que me den los indicadores de que tienen product market fit les voy a entregar el producto y lo van a adoptar. Pero entonces eso no es escalable y no me genera el volumen que me están pidiendo. Justamente te quería preguntar, que creo que tiene que ver con eso, como si estás en una etapa, o sea, ¿qué variable llevas al frente o qué variable maximizas? O sea, dependiendo de la etapa del negocio, o sea, si es una fintech que está en etapa full de crecimiento / lanzamiento sus primeros 2-3 años, o sea, te vas a maximizar ¿qué en tu experiencia? Es que yo siento que suelen irse siempre por la adquisición de usuarios, o sea, como crecer a un volumen lo más acelerado posible, pero sin cuidar tanto, no sé, que tenga market fit, o por ahí sacrificas un poco la parte de, no sé, de lifetime value, por ejemplo. O sea, si estás en una etapa más de launch, como qué variable maximizar, ¿cómo lo depende? decides? Como todas mis respuestas, depende de las diferentes variables que estén entrando en el juego y del contexto que tenga como cada empresa, cada producto, cada organización, ¿no? Depende no solamente de las palancas que tengas tú para jalar en tu negocio. O sea, si tienes un negocio que es súper fuerte en producto, tienes unas palancas que jalar. Si tienes un negocio que es súper fuerte en temas financieros, tienes otras palancas que jalar, ¿no? Lo mismo si es fuerte en marketing, si es fuerte en operaciones, etcétera, etcétera. También tiene que ver incluso estos factores externos, ¿no? O sea, cómo se ve el mercado, cómo se ven pues estas fuentes de capital que necesito. Si estoy en una etapa, si soy una empresa que está jugando el juego del VC-backed company, entonces otro set de variables que hay que tomar en cuenta para entender cuál es la variable que quiero maximizar. Nosotros vivimos una etapa, la época del hypergrowth. Ay, sí. ¿No? La época del hypergrowth que nos duró varios años, pero que se fue para abajo y me acuerdo perfecto. Se fue para abajo el 10 de mayo de 2022. Fue el día que los mercados se cayeron. Fue el día que me hicieron margin call en mi cripto. Pero también fue el día que las cosas cambiaron y la óptica de los fondos de inversión cambió. Me acuerdo mucho post ese día donde los mercados se cayeron y donde oficialmente entramos en esa etapa de recesión, que empezamos a recibir comunicación de nuestros diferentes fondos diciendo: se acabó esta época a la cual están acostumbrados, ¿no? Se acabó esta época de levantar millones de dólares a partir de pura adquisición sin un modelo de negocio. No sabemos hacia adelante qué va a pasar, pero lo que sí les podemos recomendar es que a partir de ahora su foco debería ser rentabilidad, ¿no? Entonces, si estás en un mercado donde todo el mundo te está aventando dinero y quieres ser, como platicamos al principio, ¿no? El niño bueno que tiene los mejores unit economics, súper claros, súper limpios, más bajos, más tal, pero el capital, ¿no? No es un impedimento o no es un cuello de botella, te vas a estar quedando fuera de la oportunidad que otras personas sin un modelo de negocio tan sólido, con unit economics horrible, va a llegar y te va a decir: de ayer a hoy tengo 1 millón de usuarios. Pues sí, pero le pagaste a cada uno de esos usuarios $10, te gastaste $10 millones, pero con ese millón de usuarios lograste levantar una ronda de 20. Entonces, claro, sabes, como que va cambiando mucho. En mi cabeza es, si soy agnóstico a todo, siempre vas a estar mejor si partes de asegurarte de tener product market fit antes de empezar a escalar, ¿no? Porque al final un problema como el no tener product market fit se va a multiplicar en el mismo múltiplo en el cual tú escales. Entonces, si yo tengo un problema de product market fit y estoy escalando 10x mes con mes, este problema de product market fit va a incrementarse 10x mes con mes hasta que no lo resuelva. Y hay veces que el problema lo vas a hacer tan grande que va a ser imposible resolver hacia adelante. Entonces, yo me enfocaría en eso. O sea, ¿cómo pulo mi modelo de negocio? ¿Cómo entiendo bien a mi target audience?
cómo uno este modelo de negocio con ese target audience y valido que tengo un product market fit. Y una vez que ya lo tengo, ya puedo entonces empezar a escalar porque ya la parte difícil, que es atender la necesidad del usuario, está resuelta. Entonces simplemente es encontrar la manera más eficiente de escalar. A diferencia de escalar, por ejemplo, hoy tenemos un challenge bien interesante del lado de Spin by Oxxo, donde somos una máquina de crecimiento. O sea, y no suena muy trillado y todo, pero bueno, por lo menos somos una máquina de adquisición. ¿Por qué? Porque hoy por hoy tenemos 22,000 tiendas que nos sirven como puntos de adquisición de cuentas, ¿no? Y que si tú sumas todas las sucursales bancarias que hay en México... Era lo que te iba a decir, ni la cantidad de bancos que hay en... Suman 6,000 y algo. Estás hablando 6,000 versus 22,000, no hay... No contest ahí, ¿no? Entonces sí tenemos un músculo enorme de adquisición que es aplastante y una capacidad única. El problema es que adquirimos todo México, ¿no? Hoy por hoy estamos casi llegando a los 9 millones de cuentas con nosotros. En nuestro caso, afortunadamente, fue una adquisición orgánica. No tuvimos que invertir dinero realmente en pauta y así para llegar a estos números. Entonces, como que se mitiga un poquito. Pero pensémoslo desde un punto de vista de una empresa de tecnología que realmente decide para los siguientes 6 meses volcar una tercera parte de todo su capital en adquisición pagada para crecer. Crezco desmedidamente y entonces en 6 meses tengo una base de usuarios de 8 millones de personas con necesidades tan diferentes que no voy a poder atender a todos y que entonces por ende voy a acabar churneando en un porcentaje relevante. Claro. Ay, no, qué interesante, me encanta hablar de todo esto. Pero bueno, Abdala, me encantó todo lo que estuvimos platicando y por último, solo para cerrar, como ¿qué consejo le darías a un marketer de la industria mobile acerca de growth? No sé, en una oración. Que se cuestionen todo. Regresando a lo que platicamos hace ratito, o sea, que hagan las preguntas que tengan que hacer, que no se conformen con esa primera respuesta hasta no quedar tranquilos de que tienen suficiente contexto del problema que van a resolver. Ok, anotadísimo. Muchísimas gracias. Ay, bueno, pues muchas gracias por habernos escuchado y los esperamos en el próximo episodio de Hablemos de Mobile Marketing.